Bueno, gente, quiero primero darles las gracias porque vinieron. La verdad que para nosotros es muy importante que vengan a escucharlo al ingeniero Pesado. Quiero contarles un poco cómo llegamos a esto. Nosotros nos habíamos anotado en un concurso de la CONAE que era para colegios técnicos y chicos de colegios secundarios que se les enseñaba lo que era más o menos un nanosatélite y se les permitía largar un nanosatélite hasta 2000 metros y caer con un paracaídas y se podían hacer telemetrías. Bueno, nos pareció que era interesante porque siempre queríamos jugar con el tema del satélite, era un sueño hacer un nanosatélite, pero siempre soñábamos estar en órbita, ¿no? Que era a 2000 metros. Por esas cosas del destino, Claudio se había acercado acá al hub y nos había comentado algunas cosas que quería hacer y hemos empezado a charlar y me cuenta que Miguel Ángel era amigo de él y se había enterado de lo que estábamos haciendo en Punilla y que Miguel quería venir a conocer lo que estábamos haciendo. Bueno, hubo un primer encuentro donde estuvo el intendente Montoto y hicimos la presentación y empezamos a hablar de cuál era nuestro sueño de hacer satélite. Miguel muy generosamente dijo, mira, yo tengo toda la infraestructura y los contactos para poder llevar esto adelante, yo ya he lanzado satélites al espacio, lo cual no es que vos encontrás a cualquiera en la esquina, che, yo lancé un satélite. Entonces hemos sido unos privilegiados, unos afortunados y aparte pasó lo otro, él nos hizo creer que era viable lo que queríamos hacer, nos dimos cuenta que el capital humano lo teníamos en la zona. Pasó que cuando dijimos que queríamos hacer un satélite se sumó un montón de gente que no conocíamos, que no sabía que estaba en la zona, con casi todos ingenieros, con muchas cualidades favorables. Y bueno, así surgió la idea de hacer este nanosatélite, que va a ser de 10 centímetros por 10 centímetros. Y bueno, estoy viajando el mes que viene a Buenos Aires, gracias a Miguel, que vamos a tener una reunión con la gente que nos podría estar lanzando, que es la empresa Clon. Y bueno, en ese marco, nosotros necesitamos que la gente entienda cuál es el beneficio de tener un satélite, por qué sería importante tanto como para Huerta, para Punilla, para Córdoba y para Argentina, que tengamos un satélite. Y bueno, nadie mejor que Miguel para explicarnos cuáles son los beneficios. Así que ahora lo dejo con Miguel con su presentación y gracias de nuevo por haber venido. Bueno, gracias Luciano. Buenas tardes a la gente que ha venido y a la gente que ya son prácticamente amigos porque los conozco de todos estos tiempos que hemos estado conversando. Y la verdad es que el tema satelital a mí me apasiona. Voy a tratar de ser resumido porque para hablar del tema satélite uno puede estar, no sé, días, meses, años hablando de esto. Y como le decía a Luciano, yo tuve la suerte, la gracia de Dios, digamos, de haberme permitido desarrollar mi vida profesional dentro de lo que es el mundo satelital. Uno de los segmentos, porque la verdad que el mío era más lo que se llama espectro radioeléctrico, que es hacia las ondas de radio y demás. Pero en mi tránsito, digamos, profesional, que empezó con me empezó a gustar el tema satelital. Desde la órbita estatal, digamos así, desde el Estado, y empecé empujando diversos proyectos. Mucha gente se cree que empezó mi vida profesional desde el nacimiento de ARSAT, y yo digo, no, el proyecto satelital de Argentina viene mucho antes que de ARSAT, mucho antes. Nace por ahí por los años 60, fines de 50, 60, donde ya hay aspiraciones de que Argentina quería dedicarse al mundo espacial, porque en realidad la tecnología espacial es una tecnología de los países desarrollados, donde Argentina no estaba dentro de esa categorización. Pero bueno, así las cosas, llego más o menos al año 90, 88, 90 por ahí, y me pongo en contacto con una empresa canadiense, con el operador de satélites canadiense que se llama Telesat Canadá. Y en aquel momento los canadienses se dedicaban ya intensamente al mundo con los norteamericanos, al mundo satelital, ¿no? Al mundo de los lanzadores, de los satélites y todas esas cosas. Yendo a una reunión internacional, conozco a los directivos de Telesat y era una época para nosotros ahí por el 85, ustedes recuerdan, el 86, empezó a ser una época complicada. Llegó el 88, 89 que había una hiperinflación, una situación muy crítica para el país, muy crítica. Y cuando hablo con ellos me dicen, yo les invito a que vengan a Argentina, me dicen, no, bueno, Argentina, no querían venir y qué sé yo. Hicimos un gran esfuerzo
y entre todos los que estábamos en esto, le tuvimos que pagar me acuerdo los pasajes y la estadía al presidente de una empresa de primera línea canadiense para que venga y que vea que era Argentina, ¿no? Bueno, ellos viajaron acá y se fascinaron con el país, les gustó mucho y dijeron, bueno, valía la pena empezar a tener contacto con Argentina. A raíz de eso me hago bastante amigos y un día en una cena me dicen, bueno, mira, nosotros estamos con unos satélites que estamos dando servicio en Estados Unidos, que son dos satélites, el Anixe-1 y Anixe-2, dos satélites de los primeros que se fabricaban allá en el hemisferio norte, y daban servicio sobre una banda que todavía no había sido usada mucho, que era la banda KU, y bueno, esos satélites ya incluso habían tenido un tiempo de uso y estaban digamos, en épocas de descarte ya, ¿no? Y dicen, ahí nosotros pensamos que ya esto lo vamos a dejar, se lo estamos vendiendo a los norteamericanos, esto me dicen los canadienses. Entonces, y ahí me surgió la idea de, ¿y si nosotros pudiéramos traer esos satélites y dar servicio en Argentina? Y quedó como un interrogante. Les gustó la idea, y a través de eso, después, en aquella oportunidad, hablo aparte con el presidente Menem, y fui con el ingeniero Giancarlini, que fue una autoridad muy importante, fue secretario de Comunicación en la época de Alfonsín, y el ingeniero Giancarlini me acompaña a ver al presidente y convencerlo de que un proyecto satelital argentino era viable, de telecomunicaciones, porque ahora vamos a ver acá de qué se tratan los satélites. Y bueno, después el presidente decide que va a avanzar sobre un proyecto satelital, y estos canadienses, de los cuales había hablado yo, suministran estos dos satélites que tenían en Estados Unidos, los suministran como interinos, digamos así, como un uso parcial hasta que se fabrique, hasta que los alemanes después fabricaron el satélite argentino que se llamó Nahuel. Ustedes habrán sentido el Nahuel 1, ese fue nuestro primer satélite de telecomunicaciones. Estoy hablando de satélites de gran porte, porque para ese momento había pequeños emprendimientos de otro tipo de satélites que no son de telecomunicaciones y que era para otros fines, y siempre había unas ganas de experimentar, sobre todo la Fuerza Aérea Argentina, algunos institutos de investigación hacían otros satélites, pero muy a nivel experimental. El Nahuel fue el primer satélite grande, importante, que se fabricó con la intervención de los alemanes, que fueron los principales proveedores de toda la tecnología, y de ahí además tuvimos nosotros el Nahuel 1. De ahí viene un poco toda mi historia del satélite, y cuando termina el Nahuel 1 como su vida útil prácticamente, que fue en el año 2006, que ya estaba el satélite, tiene un tiempo de uso y después se agota. Cuando estaba terminando su vida útil, a veces pienso, y me da cierta nostalgia recordar esto, porque me llaman, en ese momento se crea ARSAT, y las autoridades de gobierno me llaman para que haga una auditoría sobre el satélite Nahuel, que estaba en órbita. Y la verdad que el diagnóstico que dimos fue muy triste, porque el satélite ya estaba en falla final, digamos, los rastros, los propulsores que lo mantienen en su órbita, como una persona, ¿no? Uno a veces piensa, ¿no? Habían dejado de funcionar y el satélite estaba perdiendo la posibilidad de quedarse en su órbita. Y tanto así, bueno, me tocó firmar el acta de defunción, diría yo, del satélite Nahuel 1, ¿no? A veces pienso lo que es el destino, la tristeza que me dio la firma de ese acta, ¿no? Bueno, ahí aparece entonces ARSAT con una nueva vida, y ahí empecé otra nueva resurgimiento, el ave fénix, en la fabricación de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, que ustedes lo habrán sentido nombrar. Son los dos satélites que tiene Argentina de telecomunicaciones. Un poco es lo que voy a ver acá, hacer un relato muy sencillo, rápido, para ubicarnos. Si ustedes ven que hay algo que les inquieta, que no entienden, pregúntenlo, porque estamos como en una reunión desacartonada, somos poca gente y podemos dialogar sin dificultad. A veces cuando hay mucha gente es muy difícil que uno pueda dialogar, y entonces se hace complejo. Así que ustedes tienen la oportunidad de preguntar cosas. Acá van a ver algún secretito, cositas que no van, y tampoco es para difundirlo por todos lados y sacar mañana los diarios, pero cosas que me han tocado verlas, y que cuando doy alguna charla las llevo porque me parece que es parte de una Argentina que no se ve,
una Argentina virtuosa, una Argentina grande. Entonces las proyecto acá, ¿no? Y dio la casualidad, Luciano, que traje la notebook, porque si no, esto hubiera quedado en mi casa y no lo hubiera visto, tendría que verlo del celular. Bueno, a ver, ahí está. Bueno, yo les hago una rápida cuestión, no quiero entrar en los técnicos porque nadie es técnico acá y a lo mejor pocos son técnicos. Mi amigo Claudio, que está ahí, que es técnico y es un buen ingeniero, y además los otros técnicos e ingenieros que están acá también, digamos, entienden un poquito de esto. Pero quería definir primero dos clases, los satélites en qué se dividen, ¿no? ¿Qué son los satélites? Se dividen en algo que se llama geoestacionarios y los no geoestacionarios, ¿no? Esas son las dos grandes divisiones de los satélites. ¿Qué diferencia tienen unos y otros? Que los satélites llamados geoestacionarios son satélites más bien grandes y que están a 36.000 kilómetros de la Tierra en una órbita y una posición fija en el espacio. Imagínense lo que son 36.000 kilómetros. Ustedes marquen la distancia mental hasta que puede ser hasta Buenos Aires, por ejemplo, para decir un lugar, que son 700, 800 kilómetros, y estamos hablando de 36.000 kilómetros. El satélite queda a 36.000 kilómetros en un punto, en una órbita fija, digamos, queda como posicionado, gira la Tierra y el satélite gira solidario a la Tierra, o sea que el satélite siempre está enfocándose a la Tierra. Eso se llaman geoestacionarios, por eso geoestacionarios porque son estacionarios en relación al movimiento de la Tierra. Y después están los no geoestacionarios, que últimamente se han puesto muy de moda. Yo soy un amante de estos satélites últimamente porque están los grandes emprendimientos mundiales que le dieron una trascendencia al mundo satelital tremenda. Y uno de ellos, por ejemplo, es Elon Musk, que ustedes habrán sentido hablar con las redes de SpaceX, de Starlink y otras cosas que tiene. Elon Musk para mí es un ser de otro planeta porque vino con unas tecnologías ultra novedosas. Y bueno, uno de los segmentos que aborda Elon Musk es los satélites no geoestacionarios de telecomunicaciones llamados de órbita baja, esos satélites. Esos satélites, la diferencia que tienen con los geoestacionarios es que funcionan asincrónicamente, es decir, no están fijos en el espacio, sino que giran, da vuelta alrededor de la Tierra y en unas órbitas y mucho más cercanas a la superficie de la Tierra. O sea, yo diría que casi nos despeinan esos satélites geoestacionarios, los no geoestacionarios, perdón. O sea que de 36.000 kilómetros que tenemos los geoestacionarios, están los no geoestacionarios que están a 500, 600 kilómetros. O sea, fíjense qué diferencia, 500, 600 kilómetros a 36.000 kilómetros. La diferencia, la importancia que los satélites de órbita baja para las telecomunicaciones tienen la ventaja que la comunicación no tiene que viajar tan lejos y volver a la Tierra. Están cerquita esos satélites. Entonces, lo que se llama el delay, la demora. Ustedes vieron que a veces en los noticieros, antes, ahora no ocurre tanto, pero el periodista decía, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿No? Y del otro lado tenían que esperar recibir, bien, parecía que hablaban por un equipo de radio, bien, acá estamos. Se demoraba la comunicación. Los no geoestacionarios, los de órbita baja, no tienen ese problema, tienen más rápida comunicación y consecuentemente dan lugar a otras tecnologías de tierra, como hoy, por ejemplo, se llaman las tecnologías 5G o 4G de móviles o 6G también que están, y son tecnologías que se complementan con los satélites y permiten una comunicación global de mucha importancia, Y yo les doy un ejemplo muy cortito para seguir adelante con esto. Por ejemplo, yo decía hace poquito, hoy en día se producen médicos cirujanos pueden hasta hacer cirugías a distancia. ¿Cómo cirugías a distancia? Sí, cirugías a distancia se pueden hacer. Hay un médico que telecontrola una cirugía que puede estar haciendo en Canadá una máquina y el médico la maneja robóticamente. El problema que tenían estas cosas en el mundo científico es que el delay, o la demora que tenía la comunicación satelital, desde que el médico hacía el corte con un bisturí, no podía estar esperando que allá a ver qué pasaba, ¿no es cierto? Tiene que ser una cosa absolutamente sin delay, que hasta el cirujano tenga la sensación de lo que está cortando. Eso es una cosa terrible. Lo que digo, y es una realidad esto, no es una exageración. Entonces, los satélites de órbita baja junto a la tecnología del 5G se complementan
y se pueden hacer esas cirugías que hasta le da la sensación al médico de tocar al paciente y de operarlo y hacer cirugías, que ya se están haciendo estas cirugías. Tengo por ahí algunas fotos, no las voy a mostrar ahora, pero de cirugías que se han hecho a distancia de miles de kilómetros y a través de los satélites de órbita baja sin ninguna dificultad y han sido exitosas. Bueno, la diferencia entonces geoestacionarios y no geoestacionarios. Ahí se comprende lo que expliqué, o si hay alguna cosa que no llega. Bueno, y después dentro de las redes no geoestacionarias, las más famosas, bueno, ahí puse algunas, son la Iridium, 3D, OneWeb, son marcas, pero no puse la de Starlink, porque, no la puse, pero la Starlink es la más poderosa, que tiene 4.600 satélites orbitando la Tierra, ¿no? Dando vuelta por todos lados. Increíble, pero en Argentina no le queremos dar la licencia para que vengan acá. Yo no puedo entender un país tan grande, tan hermoso, con tanta capacidad, el gobierno argentino no le quiere dar la licencia, no le da la licencia para que estas super empresas del mundo, tecnológicas, vengan acá. Se la dieron en Chile, en Brasil, en todos lados, dan servicio y dan internet en el medio del Amazonas o arriba de las cordilleras o donde sea, y acá no. Pero bueno, son las cosas de este país que uno no entiende. Y bueno, y abajo dice las bandas de la frecuencia, las bandas de frecuencia que usan tanto geo como no geoestacionario. No le va a hacer mucho, no le va a aportar mucha claridad a ustedes eso que dice C, L, K, U, K, nada que ver, pero las bandas, por ejemplo, KU son de más alta frecuencia, KA todavía más alta frecuencia. Y la más viejita que usaban, ¿se acuerdan? Las comunicaciones de Entel, con esa, habrá sentido acá en Córdoba hablar de Bosque Alegre, una superestación que había en el centro del país, y otra de Balcarce, eran unas antenas, se llamaban estándar A, que eran inmensas antenas que para comunicarse con los primeros satélites que se lanzaron. Bueno, las bandas KU son las más altas y la banda C y la banda L son las más bajas, ¿no? Nuestros satélites, el satélite ARSAT 1 y 2, trabajan con un poquito, con la banda C todavía, y tienen la banda KU, y los próximos ya van a tener la banda K. Eso lo digo simplemente para información, no viene al caso, pero para que lo conozcan. Bueno, acá, esto es lo que les estaba diciendo. Las bandas K, KU, L y X, las bandas K y KU se usan mucho para televisión, para comunicaciones telefónicas, para internet, y la banda L, X, son bandas para fines más específicos. La banda X, por ejemplo, es una banda de uso militar, que se usan para todas las operaciones militares, lo usan las Fuerzas Armadas nacionales y mundiales. Eso es una banda que está un poco reservada. Bueno, y además, en los no geoestacionarios, hay distintos usos. No hay tanto quizás para telecomunicaciones, que si bien los hay también, obviamente los de Starlink son de telecomunicaciones, pero si por ejemplo ustedes habrán sentido hablar del SAOCOM, que es un satélite argentino que se fabricó acá recientemente, 2 SAOCOM hemos lanzado, esos son de exploración de la Tierra, ¿no? Esos son, el SAOCOM por ejemplo tiene un radar de apertura sintética y releva desde allá arriba todo lo que ve en la Tierra y lo manda a una estación y se juntan esos datos y se ve un mar, se ve unas montañas, se ve un nivel de detalle de lo que releva el satélite que sirve para montones de cosas que de otra forma no se podrían ver. Bueno, sirven para se estudian la salinidad de las aguas, estudian todo lo que es el mar argentino, para la pesca, para ver qué tipo de pesca o de alteraciones puede tener el agua o los hielos de la Antártida, todo ese tipo de cosas también se usa. Y bueno, también lo que se llama trazabilidad. Los satélites siguen a determinadas cosas, por ejemplo, un camión que se desplaza, un vehículo, entonces le van dando el seguimiento sin que ese vehículo se pierda. Esos son satélites para fines específicos. Generalmente entonces se hacen con los no geoestacionarios. Bueno, a ver. Bueno, y acá es un dibujito sencillo, esa es la Tierra, y ustedes ven acá esto en azul, un círculo azul, es como un aro que está alrededor del Ecuador, pero a 36.000 kilómetros de distancia. Y todos los satélites se apoyan sobre ese aro. ¿Ven que dice 36.000 kilómetros de distancia acá, sobre la izquierda? Esos son los geoestacionarios. Y después, entre los geo
y los no geo hay montones de órbitas distintas, que giran para un lado, que giran para el otro, que pasan por los polos, por los polos. Allá dice Leo arriba de todo, porque son las órbitas más bajas. Bueno, hay satélites que están entre los 400, 500, 600 kilómetros, como les dije. La Estación Espacial Internacional, ¿sintieron hablar de eso? ¿Dónde están los astronautas ahí metidos? Bueno, esa está a nivel de 400 kilómetros, está lo más cercano a la Tierra. Pero hay otros, por ejemplo, ahora Elon Musk está preparando misiones a la Luna y a Marte, aunque dice, bueno, ¿cómo? Pero sí, son viajes interplanetarios que van a demorar quizás para llegar a Marte un año, digamos, no es una cosa. Entonces entra uno casi en un mundo de ciencia ficción cuando piensa estas cosas. Pero sí, se están haciendo. Bueno, este es el mundo elemental, y esto era graficación nada más de los satélites, de los tipos de satélites, la ubicación en el espacio. Bueno, esto es como una cajita, no viene al caso tampoco que les muestre mucho, pero cuando yo digo de un satélite geoestacionario que está a 36.000 kilómetros de la Tierra, es que el satélite tiene que estar como adentro de una cajita allá a 36.000 kilómetros de la Tierra. Una cajita que mide 75 por 85 kilómetros, no es una cajita menor. Pasa que a tanta distancia, la apertura, un ángulo pequeño, ubica un satélite dentro de eso. Por eso se pueden poner tantos satélites. Si esa cajita fuese muy chiquita, no da mucha posibilidad de moverse. Bueno, y acá es un ejemplo sencillo, es más bien una visualización así gráfica de que los satélites no geoestacionarios, las de órbita baja, son como mosquitos que están dando vuelta alrededor del planeta, ¿no es cierto? Hay miles y miles. Ahora, hay quejas de los astrónomos también, porque dicen que van a tapar el cielo y qué sé yo, cuántas cosas. Bueno, pero todo eso que les parezca mentira, dicen, ¿cómo? Y no chocan estos satélites. Hay muchas preguntas que se hacen, ¿no? Todo esto está muy finamente estudiado, analizado y definido. El mundo satelital es un mundo complejo, pero esos choques que uno puede suponer que se dan, no se dan. Los satélites tienen sistemas y mecanismos que evitan esos choques, ¿no? Principalmente los de Starlink, ¿no? Bueno, y acá es un dibujito, todo lo que ven ustedes así como rayitos, es cada uno de... Esto es simplemente un ejemplo, cómo se van ubicando los satélites en lo que se llama la órbita ecuatorial. Entonces hay uno de esos satélites, bueno, acá veo el Panansat, que es uno de los primeros satélites que se lanzó, por ahí debe estar el Nahuel, bueno, los satélites de todo el mundo, norteamericanos, rusos, alemanes, chinos, bueno, todo está ahí. Y esto es simplificado, porque son muchísimos más. Todo esto lo administra la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es quien les asigna la posición orbital, el lugar del espacio que tienen que ocupar. Bueno, no les va a decir nada esto. Cuando se lanzan los satélites, para que no haya interferencias y no choquen entre ellos, cada país hace una gestión internacional ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy, Luciano, quiero decir, bueno, voy a poner un satélite, estás libre de hacerlo. Todo el mundo tiene el mismo derecho a la luz de los derechos que admite las Naciones Unidas, digamos, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿pero qué hay que hacer para tener un satélite? Bueno, hay que decir que uno quiere tener un satélite. Se destina, la administración argentina, primero hay que ir a decirle a la autoridad de acá, mire, quiero hacer un satélite, ¿no? Yo pensaba el otro día, y te iba a decir, hay que tener cuidado cuando uno dice voy a lanzar un satélite, porque los satélites, no, como los drones, no se pueden usar así, porque si no hay toda una regulación muy estricta, ¿no? Tienen que estar homologados y autorizados principalmente. ¿Para qué? Para evitar accidentes, porque de golpe lanzó un cohete y de golpe viene una avioneta que sale de la cumbre y le pego. Puede ocurrir estas cosas. Entonces hay una administración de todos esos recursos, ¿no? Entonces acá en Argentina está la Comisión Nacional de Actividad Espacial de la CONAE, que se dedica a estas cosas, pero principalmente la ANAC, que hace a todo lo que vuela, ¿no? O la Fuerza Aérea Argentina. Entonces uno tiene un procedimiento para pedirlo. Cuando uno oficializa el lanzamiento o la construcción, digamos así, de un cohete, tiene que recurrir, pasar por todos estos organismos que se los autorizan. Después viene la fabricación. Pero en paralelo se le notifica a la autoridad internacional, que es la UIT. ¿Y cómo se hace? Bueno, esto lo sé porque yo lo hacía, ¿no? Comunicaba a la autoridad internacional qué era lo que yo quería poner. Caso de los ARSAT 1 y ARSAT 2. A mí el ARSAT 1 me costó 3 o 4 años de trabajo en la UIT,
para que la UIT nos autorice a usar esos satélites en una posición orbital. Argentina tiene 2 posiciones orbitales. Bueno, esto es un proceso que está descrito ahí, nada más que se hace, las negociaciones técnicas, primero se autoriza la OIT y después si hay problemas de interferencias que se detecta, yo quiero poner un satélite en un determinado lugar, pero no se puede porque le genero interferencia a los norteamericanos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la OIT? Mire, señores, dice Argentina, Estados Unidos, pónganse ustedes dos, analizan qué problema hay y me lo traen resuelto. Eso baja a nivel de los países y de los operadores satelitales, de quienes se dedican a eso. Entonces empiezan las conversaciones y resuelven ese problema técnico, porque si no, se matarían entre todos. No obstante, hay países que no aceptan estas negociaciones. No digo porque si no después entran los conflictos, pero a veces se hace público, pero hay países que han lanzado satélites y desconociendo la autoridad regulatoria mundial y se han generado problemas muy graves. No trasciende en el mundo común de la gente los problemas que se han generado, pero han generado problemas que hasta después son motivos de guerras, ¿no? De guerras, importantes cosas ocurren, porque se controlan a través de eso las comunicaciones de los países, y todo esto es muy importante. Bueno, acá no viene muy al caso y tampoco lo voy a decir porque técnicamente no le significa nada a ustedes. Es las bandas, ¿no? Las bandas de VHF, las bandas X, ven, ahí están en términos de gigahertz, que es la medida o megahertz, que es lo que se mide la frecuencia. Cada una de estas bandas, cómo se usan. Hay bandas KU para Europa, bandas KU para América, y después acá abajo hay todo la banda K, que es una banda bastante novedosa. ¿Logra entender algo de eso ahí, no? Claro, pero estos son bandas, sí, claro. LoRa son bandas no licenciadas para cualquier uso, digamos, ¿no? Puede usarse, sí, claro que puede usarse. Bueno, estos son tampoco le agrega nada porque son las frecuencias que usan los satélites nuestros. Cuando ustedes ven, simplemente le hago un comentario. Ven que dice acá Nahuel y Pepe Sat. A vos, Libby, te va a sonar, no te va a sonar, pero Pepe Sat tiene un sentido. Esto se lo puso Guillermo Moreno, ese nombre. Lo conocen ahí, fue secretario de Comunicaciones, y en ese momento se estaba gestando el satélite, un nuevo satélite. Y dijo, bueno, hay que gestionarlo ante la OIT, ¿no? ¿Y cómo le vamos a poner? Patria SAT-1, y ahí viene el nombre de ese satélite, y el otro es el Nahuel, que ya estaba. Entonces Argentina simplemente, para que ustedes sepan, tiene sus nombres, no son alzadas así en la UIT, se llaman, ahí está, después se les cambió el nombre, pero cambiarle el nombre de un satélite es como cambiarle la bandera a un barco, ¿vieron? Pero no es una cosa sencilla ni se puede. Pero bueno, ahí dice la banda de frecuencia que usa y las 2 posiciones orbitales, 72 y 81 grados. Simplemente lo menciono para que sepan. Bueno, esto es un poco de historia, ¿no? De historia sobre el primer satélite geoestacionario argentino, que fue el Nahuel. Es decir, el hito fundamental de Argentina en la historia satelital lo marca el Nahuel 1. Y Nahuel 1, después que ese llamado concurso que les mencioné, que llama el presidente Menem en su oportunidad, se le adjudica a empresas europeas, principalmente alemanas y francesas, y ahí están las empresas, ¿no? Que es Daimler-Benz, que ustedes conocen, Aerospace, después está Aeroespacial, Francia, Leña, Espacio. Bueno, todas estas son empresas, componentes que se sumaron para hacer este satélite, el Nahuel. Cada uno puso una parte, uno puso la parte de propulsores, la otra puso la parte de comunicaciones y se integró en Alemania. Salió un satélite realmente fabuloso, un satélite importante. El Nahuel fue un satélite importante y fue una joyita de esa época de los europeos. Prácticamente el satélite Nahuel fue un satélite fabricado por los europeos para Argentina. Entonces se sumaron diversas empresas. Había capitales nacionales también, ¿no? Pero principalmente. ¿Tomamos algún know-how nosotros de ahí o no? Sí, totalmente. Mirá, una de las cosas, yo te explico, buena pregunta. El know-how que tomamos nosotros fue que cuando tomamos un montón de ingenieros recién recibidos de la Universidad de Buenos Aires y les pedimos a los alemanes que a
Thales, que es una empresa francesa muy conocida de fabricación de satélites, que capacitaron a esta gente. Esta gente fue, jovencitos, los ingenieros se capacitaron allá y volvieron y manejaron y operaron el satélite desde el telepuerto Benavides. Benavides hoy es la sede de ARSAT. Sí. O sea que, y ahí todavía ya son gente grande, los chicos que salieron como recién ingenieros es gente grande. Y son todavía, bueno, amigos que yo tengo comunes que están trabajando ahí, todavía siguen trabajando de aquel momento. Se vendió la empresa, se transfirió al Estado, no sé yo, pero siguen ellos trabajando ahí en ARSAT. ¿Esa empresa es ARSAT? No. ¿Cómo? Nahuel pasó a ser ARSAT. Pasó a ser ARSAT porque cuando les conté anteriormente que el satélite Nahuel quedó ya en sus últimos estertores, ya nos quedamos sin satélite. Entonces, ¿qué pasó? El único satélite que teníamos se fundió, digamos. Entonces todo eso pasa a poder del Estado y se crea ARSAT. Bueno, acá está también, no quiero adelantarme. Bueno, esto sí es importante, esto sí es importante, porque esta es una cosa sin precedentes y tendría que haber traído acá un tipo de información para por lo menos comentarla, porque si no la comento me quedo como que algo me faltó. Yo les dije que al principio, muy por arriba, que yo negocié la traída de 2 satélites canadienses, Anixe 1 y Anixe 2. Esto fue condición para que el proyecto satelital Nahuel pudiera empezar a funcionar anticipadamente, antes que estuviera construido el satélite. ¿Qué ventaja nos daba? Que los canadienses le comprábamos esos satélites y empezaba a ver si se podía usar la banda KU, porque la banda KU no había sido usada. Esto me generó montones de peleas, donde yo quería demostrar que la banda KU se podía usar, y me decían que era una banda que no se podía usar por las condiciones atmosféricas, por la lluvia, por esto, por lo otro. Bueno, esa pelea terminó en que los canadienses decían, nosotros usamos banda KU y aseguramos que esto funciona bien. Compramos los satélites canadienses, pero los satélites no estaban en una cajita. Los satélites estaban en órbita, allá arriba, a 36.000 kilómetros de altura. Y ahí era, ¿cómo los traíamos? Pues esos satélites tienen antenas que enfocan a Canadá para dar servicio en Canadá. Y son satélites que ahora los van a ver, eran tipo barrilitos. Y se hizo una operación inédita casi en el mundo. Había que trasladarlos por la órbita, con su propia propulsión, con la órbita hasta la posición orbital argentina, porque no iban a estar dando servicio desde la órbita canadiense, el país no se lo admitía. O sea que había que trasladarlo hasta la posición argentina, y como ellos tienen Canadá, ustedes vieron que la geografía de Canadá es apaisada, es distinta a la geografía argentina. Entonces,